Pareciera que también hay una lucha personal o un pleito personal entre usted y el presidente, ¿o no es así? No, De afuera se percibe eso. No, yo no sé, yo no lo tengo, yo no sé si lo tendrá conmigo, es un asunto que habría que preguntarle al presidente. Mi lucha es contra la corrupción y los actos de corrupción que él ha hecho. Por ejemplo, el caso El Bessie Bulgarelli, Pista Oscura, y el caso Cisco IC Datasis. Se lo pregunto porque al final usted termina votando en contra de una vía rápida de las jornadas 4.3, un proyecto bastante liberal podría ser, que antes usted lo apoyó. No, yo no lo apoyé antes, lo sigo apoyando hoy. Pero la vía rápida es para avanzar. Si no hay vía rápida, eso va a morir. No. Al menos en este Congreso. No. Ahí hay una confusión. La vía rápida es un proceso en donde se aceleran los pasos para discutir el proyecto. Estamos en un periodo de jornadas extraordinarias. Tenemos 3 meses para hablar de los proyectos que solamente el Ejecutivo quiere que se hablen. Hay una encuesta del CIEP que señala que hay 3 grandes problemas en Costa Rica. Número 1 tiene que ver con la inseguridad ciudadana. ¿Cuántos asesinatos hay por día? Más de 2 probablemente, ¿verdad? 2 o 3. 2 o 3 asesinatos por día. ¿Hay crimen organizado? Lo hay. Hay narcotráfico que ya no se vende en las noches. ¿Te acuerdas que antes se vendía en la noche? No, se vende en el día. Se vende frente a la escuela, frente al colegio. Ese es el primer problema de inseguridad ciudadana. El segundo problema es, que señala el CIEP, es la corrupción, la lucha contra la corrupción. Y el tercero tiene que ver en materia de educación. Si nosotros durante 3 meses o más vamos a estar enfrascados en un único proyecto, eso es ser justo con la ciudadanía que tiene problemas también muy importantes que solucionar. Yo estoy a favor de la vía rápida, yo lo estoy a favor. Estoy a favor del proyecto de jornadas excepcionales. Lo que nosotros le decimos al Ejecutivo es: convoquemos vía rápida para jornadas excepcionales, pero ¿por qué no construimos una agenda país de algunos proyectos que son importantes en materia de seguridad ciudadana y importantes en materia de corrupción? Josué, nosotros podemos trabajar hasta las 9, 10 de la noche, podemos iniciar antes de las 3 de la tarde el plenario. ¿Por qué no se nos convocan más proyectos vía rápida y no solamente discutimos uno, sino varios? Que sean agenda país. Pero la respuesta del gobierno es ninguna, es básicamente no estamos dispuestos a dialogar. Pero cuando se ha discutido los 4.3 en otros escenarios, se han discutido otros proyectos y no ha avanzado los 4.3. Pero es que también es parte de la voluntad política, porque no sesionan extraordinariamente. Yo estoy seguro, Josué, que aquí, por ejemplo, consiguiéndose los 38 votos para jornadas seccionales vía rápida, que si el Ejecutivo se acercara a buscar los consensos y a decir, ok, veamos jornadas excepcionales y veamos otros proyectos. Josué, yo te aseguro que habiendo esa voluntad política, estaríamos sesionando periodos extraordinarios para ver los proyectos, no solamente de jornadas, sino proyectos en materia de seguridad para que salgan las leyes. Esto es negociación política. O sea, el presidente dice que no va a ser cambalache y lo asocia a los cambalaches que han ocurrido entre los partidos tradicionales. Qué interesante cuando eso. Usted plantea otros proyectos. Eso no se llama cambalache. Cambalache es lo que él hace con los contratos de corrupción. Eso sí es cambalache. Se llama negociar proyectos país. El problema es que Chávez, el presidente Rodrigo Chávez, junto con Pilar Cisneros, son personas arrogantes, personas corruptas, que no les interesa hablar de otras cosas. Eso no se llama cambalachear. Cambalache es cuando usted hace algo en lo oscuro, en lo secreto. Se llama decir, ustedes tienen situaciones que atender, tienen agenda país, ¿sí? ¿Cuáles proyectos quieren negociar? Estos. ¿Y están de acuerdo en jornadas excepcionales? ¿Sí? Ok, veamos varios. Eso es cambalache. Al contrario, eso es buscar una agenda país resolviendo los problemas que son imperiosos de resolver en Costa Rica. Rodrigo Chávez no sabe qué es cambalache. Sí sabe qué es cambalache porque lo aplica, pero no sabe qué es negociación y no sabe, porque no le importa el país. Y en todos estos cuestionamientos, ¿cómo valora usted la labor del fiscal general Carlos Díaz? Que el presidente la cuestiona, sus seguidores lo cuestionan y le señalan que se enfoca en los casos en contra del gobierno y no en los demás. Creo que ha sido una labor valiente la del fiscal general, valiente porque lo han atacado como yo no recuerdo nunca en Costa Rica un ataque tan feroz contra un fiscal. No recuerdo que el presidente de la República de Costa Rica hiciera una marcha y movilizara, él mismo movilizara a la gente a ir en contra de la persona que lo está investigando. Eso sí es corrupción. Eso nunca se ha dado en Costa Rica. Y sobre todo, más que corrupción, eso se llama
tratar de silenciar al fiscal general y ponerlo mal en una posición. Es lo que cuestiona es que prioriza los casos del gobierno. Viera que vuelvo a mencionar el caso de la trocha, y aquí me parece riquísimo esta conversación por lo siguiente. Quien retrasó la audiencia y el caso de la trocha fue José Miguel Villalobos, porque dijo que no se iba a presentar. Es el fiscal general que le dijo a José Miguel Villalobos. Eso es en este tiempo. La trocha lleva 12 años. Bueno, pero estamos... ¿Y Chávez cuánto lleva? 3 años. 3 años. ¿Cuánto lleva la trocha? 12. O más. O más. Me estás hablando de ese tiempo. ¿Y quién es el actual abogado? José Miguel Villalobos. Entonces... Pero yo no creería que él es responsable, o no sé, o no lo han planteado así, del retraso de 10 años o más. Bueno, habría que ver los demás presidentes que estaban en ese momento y las demás gestiones que se estaban haciendo. Yo no estaba en ese periodo, yo te puedo comentar de los 3 años en los que yo he estado y que he visto que el accionar de este señor, en el caso específico de la trocha, que el mismo Chávez ha dicho que tiene que apresurarse, ha sido desastroso y que lo ha detenido. Entonces, eso no es culpa del fiscal. Diputada, volviendo a las 4.3, ¿va a volver a votar en contra o condicionar su voto para la vía rápida? Porque se va a presentar una nueva moción probablemente. No estamos condicionando el voto. Yo estoy a favor de jornadas excepcionales. ¿Pero entonces se va a votar por la vía rápida? Yo lo que quiero, y repito, es que haya una agenda país. Si al presidente Rodrigo Chávez no le interesa el país, aquí habemos diputados que sí nos interesa el país. Yo lo que estoy preocupado es por la inseguridad de costarricenses. Estoy preocupado por la madre que llora mientras le asesinaron al hijo de 15 años. Estoy preocupada por ese chico de 14 años que lo mataron y lo Pero incineraron. el empleo juvenil que puede propiciar las 4.3 puede ser una alternativa. Una alternativa real para Costa Rica puede ser que los problemas de inseguridad sean atendidos con la rapidez que se quiera atender jornadas excepcionales. ¿Y cómo se tiene que atender el tema de seguridad según su visión? Que convoquen los proyectos en materia de seguridad que hay. Sí, pero ¿dónde atacar el problema? Bueno, es que es multi. Hay un asunto de leyes, que es lo que a mí me corresponde la parte legislativa, la creación de leyes y la reforma de leyes. Lo que yo quiero es que de la parte legislativa Chávez convoque proyectos que se han solicitado y que le demos vía rápida a esos proyectos. Pero su visión, ¿cuál es? ¿Cómo tiene que ser el abordaje de la inseguridad? Aprobar algunas leyes que creo que son importantes. Ahí, ¿cuáles? Por ejemplo, que votemos allanamiento. Eso sería muy importante. Que votemos allanamiento, que la vetó Chávez, que extrañamente votó una ley que lo que permitiría es que los... ¿Qué más? Puedan allanar a cualquier hora. ¿Qué más? Podemos hablar de prisión preventiva, podemos hablar... ¿Endurecerla o qué? Como le digo, yo en materia de seguridad no es mi expertise y... Pero lo está planteando como un tema urgente. Sí, hay 2 proyectos de ley que nosotros pedimos. Uno que tiene que ver con la pena y otro tiene que ver con las pensiones del OIJ, para fortalecer el OIJ. Entonces usted no compra el discurso de que hay posiciones políticas del fiscal para tratar de frenar el chavismo con casos de investigación y corrupción como lo plantea el oficialismo. No, yo creo que es una mentira y una cortina de humo del oficialismo para ocultar que son investigados por más de 70 actos de corrupción y de beligerancia política y de chorizo y de plata que Pero hay está casos pasando que por se debajo. debilitan, como digamos las prisiones preventivas del caso de la pista oscura. Eso es... No, estás haciendo una mezcla que no tiene relación alguna. No necesariamente cuando hay una persecución de un delito tiene que haber prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva es excepcional. Existen otras medidas cautelares que se pueden aplicar. Y ahí me parece muy interesante por lo siguiente. Pero fueron muy débiles las que ordenó. Y si hubieran sido más fuertes, ¿qué crees que hubiera dicho el chavismo? Entonces no es técnicamente una decisión de quien impartió esas medidas cautelares. Porque hay puede independencia. Ser un juego el fiscal general político. no tiene la potestad de decidir si el juez que dicta las medidas cautelares sean fuertes o no. Más bien lo que eso refuerza es que tenemos un sistema judicial totalmente imparcial, en donde el fiscal general no va a meter mano de las sanciones que hay en materia de medidas cautelares que se aplican. Eso le da solidez a nuestro Poder Judicial. Al contrario, lo que afirma es que aquí no hay persecución política por parte de la Fiscalía General. ¿Cómo se entiende la creación de una dictadura en un país donde no hay ejército? Por ejemplo, usted menciona unos ejemplos de países donde hay ejército y eso es como muy más fácil instalar un modelo de esto, pero países como Costa Rica donde no hay ejército, ¿cómo se instala una dictadura? Se instala bajo un discurso polarizante, un discurso de odio, un discurso en donde el gobierno, específicamente bajo
la visión negativa y totalmente egoísta de Pilar Cisneros junto con Rodrigo Chávez ha manipulado a ciertos sectores de la prensa. A este punto uno puede reconocer muy fácilmente, y la gente, no solamente yo como diputada, la gente, la ciudadanía en general, puede reconocer cuáles son los medios chavistas y cuáles son los medios no Pero ¿cómo chavistas. se ejerce ese autoritarismo en un país sin ejército? Para ¿O no es condición? Para ser autoritario no te hace falta el ejército. Vos comenzás en un país democrático como Costa Rica, comenzás con la división y la polarización de los poderes. ¿Cuáles son los poderes en Costa Rica? El judicial, el ejecutivo, que está dominado por Chávez, evidentemente, el legislativo, pero faltan otros grandes poderes. La prensa es un gran poder. Cuarto, ¿cuáles son los otros pesos y contrapesos que tenemos? La Contraloría General de la República. Entonces, en un país democrático que no tiene ejército, comenzás a atacar cuáles son tus oposiciones. Es la prensa, que te señala en dónde está haciendo mal o está haciendo bien. Es el Poder Judicial, bajo la figura del fiscal general, que es el que está persiguiendo los delitos de corrupción. Son los magistrados que te están señalando que podrían quitarte la inmunidad cuando pasen el proceso de la Asamblea Legislativa. Es el Poder Legislativo con los diputados de oposición. No hace falta un ejército. Una vez vos teniendo polarizado estos sectores y buscando que otros sectores te apoyen, basta el siguiente paso. Que ya Pilar Cisneros lo advirtió, y de hecho también lo advirtió el abogado, este abogado que defiende narcotraficantes. José Miguel Villalobos. Gracias, José Miguel Villalobos, el que defiende narcotraficantes. Que muy curioso también, este señor José Miguel Villalobos, que también está metido en el caso de La Trocha, me parece. Y que La Trocha, que ha sido uno de los casos que Chávez ha venido a decir que qué barbaridad no se avanza, pero el que no avanza es José Miguel Villalobos, por eso está detenido el proceso. Pero bueno, eso lo digo como... Pero eso es reciente. Sí, como lleva 12 años. Sí, pero bueno, interesante que sea también el abogado del presidente. Bueno, un datito ahí curioso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando el segundo paso es apoderarse al legislativo, que ya Chávez dijo que quería, a través de conseguir mínimo 38 diputados. Y también dio la señal siguiente, que querían cambiar los magistrados, porque hay que reformar el Poder Judicial. Tener los dos poderes. Tendrías el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ahí es donde se instaura una dictadura. No hace falta tener un ejército. Una vez dominado eso, tenés el control absoluto del país. Y otro dato curioso, vos mencionas ejército, pero ya Chávez dijo algo. ¿Cuántos policías tengo yo? Dijo Chávez. 17,000 policías. ¿Cuánta fuerza tiene el Poder Judicial? 1,000. Él está haciendo un llamado. ¿Usted ve ese escenario? No, porque la gente de Costa Rica es inteligente y es gente democrática. Pero Chávez y yo hizo el llamado. Así es que se instaura. Estamos en un momento en donde la dictadura se quiere instaurar y como costarricenses no deberíamos permitirlo.